¿Alguna vez te has preguntado si las verdades más sagradas de la humanidad podrían ser, en realidad, construcciones humanas disfrazadas de mandatos divinos? En las calles empedradas de Ámsterdam del siglo XVII, un joven judío llamado Baruch Spinoza se atrevió a hacer esta pregunta, y su respuesta cambió para siempre nuestra comprensión de la moral, la religión y la naturaleza humana. Imagínate por un momento que todo lo que has creído sobre el origen divino de los 10 mandamientos fuera cuestionado por uno de los filósofos más brillantes de la historia. ¿Estarías dispuesto a escuchar? ¿Tendrías el valor de seguir el hilo de un razonamiento que podría desafiar siglos de tradición religiosa? Spinoza no solo tuvo ese valor, sino que pagó el precio más alto por él. Excomunicado, perseguido, olvidado por su comunidad, este pensador revolucionario nos legó una visión completamente nueva de la divinidad y la moralidad humana. Su propuesta era tan radical que incluso hoy, más de 3 siglos después, sigue generando controversia y debate. ¿Qué pasaría si te dijera que los 10 mandamientos, esas leyes grabadas en piedra que han guiado la moral de millones de personas durante milenios, tienen un origen mucho más terrenal de lo que jamás imaginaste, que fueron creados no por la mano de Dios, sino por la necesidad humana de orden, control social y supervivencia? En Ámsterdam, una ciudad que en el siglo XVII era un crisol de culturas, religiones y pensamientos, nació Baruch Spinoza en 1632. Su familia había huido de la Inquisición española, buscando refugio en una sociedad que prometía mayor tolerancia religiosa. Pero ni siquiera en esta ciudad relativamente liberal, Spinoza encontraría la libertad total para expresar sus ideas revolucionarias. Desde joven, Spinoza mostró una mente inquisitiva que no se conformaba con las respuestas tradicionales. Mientras sus compañeros de la sinagoga aceptaban sin cuestionamiento las enseñanzas rabínicas, él comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Dios necesitaría que los humanos siguieran reglas específicas? ¿Por qué un ser perfecto e infinito se preocuparía por los detalles de la conducta humana? ¿No sería más lógico pensar que estas reglas surgieron de las necesidades prácticas de la convivencia social? Estas preguntas no surgían del vacío. Spinoza había estado estudiando no solo los textos sagrados judíos, sino también las obras de filósofos como Descartes, y había comenzado a aplicar el método racional cartesiano a cuestiones que tradicionalmente se consideraban territorio exclusivo de la fe. El resultado fue explosivo. En 1656, cuando tenía apenas 23 años, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. El decreto de excomunión era brutal en su condena. Por el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, echamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué había hecho este joven para merecer una condena tan severa? Había osado sugerir que tal vez los textos sagrados no debían tomarse literalmente, que tal vez Dios no era una persona con deseos y emociones humanas, y que tal vez las leyes morales no venían directamente del cielo, sino que surgían de la naturaleza humana y las necesidades sociales. Pero Spinoza no se intimidó. Al contrario, esta experiencia lo liberó para desarrollar sus ideas más revolucionarias. Si ya había sido condenado por la comunidad religiosa, ¿qué tenía que perder siguiendo su razonamiento hasta sus últimas consecuencias? Su visión de Dios era radicalmente diferente de la tradición judeocristiana. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del mundo que había creado, sino que Dios era el mundo mismo, la naturaleza en su totalidad. Deus, sive natura, decía, Dios o la naturaleza, términos intercambiables para referirse a la misma realidad única y eterna. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta idea? Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay un ser supremo sentado en un trono celestial dictando leyes morales a la humanidad. No hay un legislador divino que haya grabado los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí. En cambio, las leyes morales surgen naturalmente de la propia naturaleza humana y de las necesidades de la vida en sociedad. Esta perspectiva revolucionaria llevó a Spinoza a analizar los textos bíblicos de una manera completamente nueva.
En lugar de verlos como revelaciones divinas incuestionables, los estudió como documentos históricos, productos de su tiempo y cultura, escritos por seres humanos con objetivos específicos. ¿Y qué encontró cuando aplicó este método crítico a la historia de los 10 mandamientos? Descubrió algo fascinante, que estas leyes no eran únicas en el mundo antiguo. Muchas civilizaciones anteriores y contemporáneas a los hebreos tenían códigos legales similares. El famoso Código de Hammurabi, por ejemplo, contenía muchas leyes que luego aparecerían en los 10 mandamientos y otras leyes mosaicas. ¿No te parece sospechoso que las supuestas revelaciones divinas se parezcan tanto a las leyes humanas que ya existían? Spinoza ciertamente lo pensó así. Su conclusión fue que Moisés, como líder político y religioso, había adaptado las tradiciones legales existentes a las necesidades específicas del pueblo hebreo, pero había presentado estas leyes como mandatos divinos para darles mayor autoridad y asegurar su cumplimiento. Pensemos en el contexto histórico. Los hebreos acababan de salir de Egipto, según la narrativa bíblica, y necesitaban urgentemente un sistema de leyes que los unificara como pueblo y regulara su convivencia. ¿Qué mejor manera de asegurar el cumplimiento de estas leyes que presentarlas como órdenes directas de Dios? Spinoza veía en Moisés no solo un profeta, sino un brillante líder político que entendía la psicología humana. La gente está más dispuesta a obedecer leyes que cree que vienen de Dios que leyes que sabe que vienen de otros humanos. El terror a la punición divina es mucho más efectivo para mantener el orden social que el miedo a las consecuencias terrenales. Pero ¿por qué la gente necesita creer que sus leyes morales vienen de Dios? Spinoza tenía una respuesta a esta pregunta que revela mucho sobre la naturaleza humana. Los seres humanos, argumentaba, están naturalmente llenos de miedos e incertidumbres. Temen a la muerte, al caos, a lo desconocido. En esta situación de vulnerabilidad, es natural que busquen seguridad en la idea de un ser supremo que tiene todo bajo control. La superstición, según Spinoza, nace del miedo y la ignorancia. Cuando no entendemos las causas naturales de los fenómenos que nos rodean, tendemos a atribuirlos a fuerzas sobrenaturales. Cuando no sabemos qué hacer en situaciones difíciles, buscamos guía en autoridades que creemos superiores a nosotros. Esta tendencia humana hacia la superstición es aprovechada por líderes religiosos y políticos que presentan sus propias ideas y intereses como mandatos divinos. ¿No has notado cómo a lo largo de la historia Dios siempre parece estar del lado de quienes tienen el poder? ¿Cómo las interpretaciones de la voluntad divina siempre parecen coincidir convenientemente con los intereses de las élites religiosas y políticas? Spinoza veía este patrón claramente en la historia de los 10 mandamientos. Estas leyes no solo regulaban la conducta moral individual, sino que también establecían un orden social específico que beneficiaba a ciertos grupos. El mandamiento de honrar a los padres, por ejemplo, reforzaba las estructuras jerárquicas tradicionales. La prohibición del robo protegía la propiedad privada. La prohibición del adulterio mantenía la estabilidad familiar y la legitimidad de la herencia. ¿No es fascinante cómo estas leyes divinas resultan ser tan útiles para mantener el orden social y proteger los intereses de los grupos dominantes? Spinoza no creía que esto fuera una coincidencia, pero su crítica no se limitaba a señalar los aspectos políticos de la religión. Spinoza también desarrolló una filosofía moral completamente nueva, basada no en mandatos divinos, sino en la comprensión racional de la naturaleza humana. Para Spinoza, el fundamento de toda ética era lo que él llamaba conatus, el esfuerzo que hace cada ser por perseverar en su existencia. Este no es un mandato externo, sino una característica natural de todos los seres vivos. Los humanos, como parte de la naturaleza, también están guiados por este impulso fundamental de autopreservación y autorrealización. ¿Pero qué significa esto para la moralidad? Si no hay un Dios personal que nos dé mandamientos, ¿cómo decidimos qué está bien y qué está mal? Spinoza tenía una respuesta elegante. Lo que está bien es lo que aumenta nuestra capacidad de actuar y prosperar. Lo que está mal es lo que la disminuye. Esta perspectiva naturalista de la ética no lleva al caos moral, como temían los críticos de Spinoza. Al contrario, proporciona una base sólida y racional para la conducta ética.
Los seres humanos prosperan mejor en sociedades cooperativas y pacíficas, por lo que naturalmente desarrollan normas que promueven la cooperación y desalientan el conflicto. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la historia humana? Todas las sociedades, independientemente de sus creencias religiosas específicas, desarrollan normas similares. Prohibiciones contra el asesinato, el robo, la mentira. Estas normas no necesitan ser impuestas por un Dios. Surgen naturalmente de la lógica de la vida social. Spinoza fue más allá y argumentó que cuando entendemos realmente estas leyes naturales de la cooperación social, las seguimos no por miedo al castigo, sino porque vemos que es lo más racional y beneficioso para nosotros y para la sociedad. Esta es la verdadera libertad, actuar según nuestra propia comprensión racional, no según mandatos externos. ¿Puedes ver cómo esta perspectiva libera a los seres humanos de la necesidad de autoridades religiosas externas? Ya no necesitamos que sacerdotes o textos sagrados nos digan qué es moral. Podemos descubrirlo por nosotros mismos usando la razón y la experiencia. Esta fue quizás la idea más peligrosa de Spinoza para las autoridades religiosas de su tiempo. Si la gente pudiera desarrollar su propia ética racional, ¿para qué necesitarían iglesias, sinagogas, mezquitas? ¿Para qué necesitarían líderes religiosos que interpretaran la voluntad de Dios? La respuesta de las autoridades religiosas fue predecible. Intentaron suprimir las ideas de Spinoza. Sus libros fueron prohibidos, su nombre fue maldecido, se le negó empleo en universidades, pero las ideas poderosas tienen vida propia, y las de Spinoza comenzaron a extenderse secretamente entre los intelectuales europeos. ¿Cómo reaccionarías tú si alguien te dijera que todo lo que creías sobre el origen divino de la moralidad era falso? ¿Sentirías miedo, enojo, curiosidad? La mayoría de los contemporáneos de Spinoza sintieron miedo y enojo, pero algunos, los más valientes y pensadores, sintieron curiosidad. Estos curiosos fueron los que comenzaron a aplicar el método crítico de Spinoza a otros aspectos de la religión y la filosofía. Comenzaron a estudiar la Biblia no como palabra divina, sino como literatura humana. Comenzaron a cuestionar no solo el origen de los 10 mandamientos, sino de todas las doctrinas religiosas. El trabajo de Spinoza sobre los 10 mandamientos fue particularmente influyente porque estos mandamientos ocupan un lugar tan central en la tradición judeocristiana. Si se podía demostrar que tenían un origen puramente humano, ¿qué otros aspectos de la religión podrían ser también construcciones humanas? Spinoza examinó cada uno de los 10 mandamientos y mostró cómo podían explicarse en términos de necesidades sociales y políticas, sin necesidad de invocar origen divino alguno. El primer mandamiento, por ejemplo, que exige adorar solo a un Dios, era crucial para unificar al pueblo hebreo bajo una sola autoridad religiosa y política. En un mundo donde cada tribu tenía sus propios dioses, la unificación religiosa era un paso esencial hacia la unificación política. ¿No es interesante cómo este mandamiento espiritual tiene consecuencias políticas tan claras? Un pueblo con un solo Dios es mucho más fácil de gobernar que un pueblo con múltiples dioses y múltiples lealtades religiosas. El segundo mandamiento, que prohíbe las imágenes talladas, también tenía funciones prácticas. En el mundo antiguo, las imágenes religiosas estaban asociadas con templos locales y sacerdocios particulares. Al prohibir estas imágenes, los líderes hebreos centralizaban el poder religioso y evitaban la competencia de cultos locales. El tercer mandamiento, que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, protegía la autoridad de quienes afirmaban hablar en nombre de Dios. Si cualquiera pudiera invocar el nombre divino para cualquier propósito, la autoridad religiosa se diluiría. ¿Ves el patrón? Cada mandamiento que aparentemente se refiere a la relación del ser humano con Dios, tiene en realidad funciones muy prácticas para mantener el orden social y la autoridad religiosa. Los mandamientos que regulan las relaciones humanas son aún más obvios en su practicidad. La prohibición del asesinato, el robo, el adulterio y el falso testimonio son esenciales para cualquier sociedad funcional. Estas normas existen en todas las culturas, independientemente de sus creencias religiosas específicas. Pero ¿por qué presentar estas normas universales como mandatos divinos específicos al pueblo hebreo? Spinoza argumentaba que esto daba a los hebreos un sentido de identidad especial y superiority moral
que los ayudaba a mantenerse unidos como pueblo, especialmente durante periodos de dispersión y persecución. El mandamiento de honrar a los padres reforzaba las estructuras familiares tradicionales, que eran la base de la organización social en el mundo antiguo. El mandamiento del sábado no solo proporcionaba descanso necesario, sino que también creaba un ritmo comunitario que fortalecía los lazos sociales. ¿No es fascinante cómo cada uno de estos mandamientos, aparentemente espirituales, tiene beneficios sociales muy concretos? Spinoza veía en esto la evidencia de que habían sido diseñados por líderes humanos inteligentes, no dictados por una divinidad trascendente. Pero la crítica de Spinoza no terminaba con demostrar el origen humano de los 10 mandamientos. También desarrolló una visión alternativa de la ética y la espiritualidad que no dependía de autoridades externas. Para Spinoza, la verdadera espiritualidad no consistía en obedecer mandatos externos, sino en comprender nuestro lugar en el orden natural del universo. Cuando entendemos que somos parte de la naturaleza, no separados de ella, desarrollamos naturalmente una ética de respeto y cuidado por el mundo y por otros seres humanos. ¿No es esto más auténtico que seguir reglas por miedo al castigo? ¿No es más digno del ser humano actuar por comprensión que por obediencia ciega? Esta perspectiva llevó a Spinoza a una conclusión radical. Los seres humanos no necesitan ser salvados por fuerzas externas porque no están fundamentalmente perdidos o corrompidos. La naturaleza humana, como toda la naturaleza, es fundamentalmente buena cuando se entiende correctamente. Los problemas morales surgen no de una supuesta caída original, sino de la ignorancia y la superstición. Cuando los seres humanos no entienden las verdaderas causas de sus problemas, buscan chivos expiatorios y soluciones mágicas. Cuando viven con miedo e incertidumbre, se vuelven susceptibles a la manipulación de quienes afirman tener acceso a verdades superiores. ¿No reconoces este patrón en la historia humana? Como los periodos de mayor ignorancia y miedo han sido también los periodos de mayor fanatismo religioso y opresión. Spinoza veía la educación y la filosofía como las verdaderas salvadoras de la humanidad. No la fe ciega en autoridades externas, sino el desarrollo de la capacidad humana de razonar y comprender. Esta visión optimista de la naturaleza humana era revolucionaria en su tiempo, cuando la mayoría de las religiones enfatizaban la corrupción fundamental del ser humano y su necesidad de redención externa. Spinoza argumentaba lo contrario, que los seres humanos tienen dentro de sí mismos todo lo necesario para vivir vidas éticas y significativas. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión de los 10 mandamientos? Que no necesitamos que nos sean impuestos desde fuera, porque las verdades éticas que contienen pueden ser descubiertas por cualquier persona que reflexione cuidadosamente sobre las condiciones de la vida humana. No necesitamos que Dios nos diga que no matemos. Podemos entender por nosotros mismos que el asesinato destruye la confianza social necesaria para la cooperación. No necesitamos mandatos divinos contra el robo. Podemos ver que el respeto por la propiedad es esencial para el intercambio económico que beneficia a todos. Esta comprensión racional de la ética no la hace menos vinculante que si viniera de mandatos divinos. Al contrario, la hace más auténtica, porque surge de nuestra propia comprensión en lugar de la obediencia ciega. Pero ¿qué hay de los aspectos más específicamente religiosos de los 10 mandamientos? ¿Qué hay del mandato de adorar solo a un Dios, de no hacer imágenes, de santificar el sábado? Spinoza tenía respuestas para estas preguntas también. Argumentaba que el verdadero culto a Dios no consiste en rituales específicos, sino en el desarrollo de nuestra capacidad de comprender y apreciar el orden natural del universo. No necesitamos templos especiales o días especiales para esto. Podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. La prohibición de las imágenes talladas, según Spinoza, contenía una verdad profunda, que la realidad divina es demasiado vasta y compleja para ser capturada en cualquier representación particular. Pero esto no significa que debamos abstenernos de todas las representaciones. Significa que debemos recordar que todas nuestras concepciones de lo divino son limitadas y provisionales. ¿No es esta una perspectiva más humilde y sabia que afirmar que tenemos acceso privilegiado a la verdad absoluta? ¿No es más honesto reconocer los límites de nuestro conocimiento que pretender certeza donde no la hay? El mandamiento del sábado, argumentaba Spinoza,
Reconocía la necesidad humana de descanso y reflexión, pero esto no requiere un día específico prescrito por autoridad externa. Cada persona puede encontrar sus propios ritmos de trabajo y descanso que mejor sirvan a su bienestar. Esta individualización de la práctica espiritual no lleva al caos, como temían los críticos de Spinoza. Al contrario, lleva a una espiritualidad más auténtica y efectiva, porque está basada en las necesidades y comprensión reales de cada persona, no en conformidad externa con reglas arbitrarias. Puedes imaginar una sociedad donde la gente actuara éticamente no por miedo al castigo divino, sino por comprensión racional de lo que es mejor para ellos y para la comunidad. ¿No sería esta una sociedad más genuinamente moral que una basada en obediencia ciega? Spinoza creía que tal sociedad era posible, y veía su trabajo filosófico como una contribución hacia su realización. Al liberar a las personas de la dependencia de autoridades religiosas externas, esperaba que desarrollaran su propia capacidad de pensamiento ético y toma de decisiones morales. Esta visión del potencial humano era tan optimista que muchos de sus contemporáneos la encontraron increíble. ¿Cómo podían los seres humanos ordinarios, sin guía religiosa especializada, desarrollar sistemas éticos sofisticados? ¿No llevaría esto inevitablemente al relativismo moral y al caos social? Spinoza tenía respuestas convincentes para estas objeciones. Argumentaba que los principios éticos fundamentales no son arbitrarios, sino que están basados en la naturaleza misma de la existencia humana. Todas las personas, independientemente de su trasfondo cultural o religioso, enfrentan los mismos desafíos básicos de supervivencia, cooperación y autorrealización. Por lo tanto, es natural que lleguen a conclusiones similares sobre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para la vida humana. Las diferencias culturales en los sistemas morales reflejan principalmente diferencias en las circunstancias específicas, no diferencias fundamentales en la naturaleza humana o en los requisitos de la vida social. ¿No es esto exactamente lo que observamos en la historia humana? Como sociedades completamente separadas han desarrollado independientemente normas morales similares. Como las prohibiciones contra el asesinato, el robo y la traición aparecen en todas las culturas. Esta convergencia moral a través de las culturas es evidencia, según Spinoza, de que la ética tiene bases naturales, no sobrenaturales. Los seres humanos descubren los mismos principios morales porque enfrentan los mismos desafíos fundamentales de la existencia. Esto no significa que no haya lugar para la diversidad en los sistemas morales. Las aplicaciones específicas de los principios morales pueden variar según las circunstancias culturales e históricas. Pero los principios fundamentales, la prohibición de la violencia gratuita, la importancia de la honestidad, la necesidad de cooperación emergen naturalmente de la lógica de la vida social. ¿Ves cómo esta perspectiva preserva tanto la universalidad como la flexibilidad en la ética? Hay principios universales basados en la naturaleza humana, pero también hay espacio para la adaptación cultural y la innovación moral. Esta síntesis era una de las contribuciones más originales de Spinoza al pensamiento ético. Evitaba tanto el relativismo extremo que hace imposible la crítica moral, como el absolutismo rígido que no puede adaptarse a nuevas circunstancias. Los 10 mandamientos, desde esta perspectiva, representan una aplicación particular de principios éticos universales a las circunstancias específicas del pueblo hebreo en el mundo antiguo. Contienen mucha sabiduría práctica sobre la vida social, pero no necesitan ser vistos como mandatos eternos e inmutables de una divinidad trascendente. ¿No es esto una perspectiva más útil y flexible? Podemos apreciar la sabiduría en los 10 mandamientos sin sentirnos obligados a seguir cada detalle de su formulación específica. Podemos extraer los principios subyacentes y aplicarlos creativamente a nuestras propias circunstancias. Esta aproximación permite también una evaluación crítica de aspectos de los mandamientos que pueden no ser apropiados para nuestro tiempo. La subordinación implícita de las mujeres, por ejemplo, o la asunción de que la propiedad privada es un derecho absoluto, pueden ser cuestionadas y revisadas a la luz de nuestra comprensión actual de la justicia y la igualdad. ¿No es esto más honesto intelectualmente que pretender que textos escritos hace miles de años en culturas muy diferentes deben ser seguidos literalmente, sin ninguna adaptación o reinterpretación?
Spinoza veía su trabajo como parte de un proyecto más amplio de ilustración humana, donde las personas gradualmente se liberarían de la dependencia de autoridades externas y desarrollarían su propia capacidad de juicio moral y comprensión espiritual. Este proyecto no era antirreligioso en el sentido de ser hostil a la experiencia espiritual. Al contrario, Spinoza creía que la verdadera espiritualidad solo era posible cuando las personas se liberaban de supersticiones y dogmas que oscurecían su comprensión de la realidad. ¿No has experimentado tú mismo momentos de profunda conexión espiritual, que no dependían de doctrinas religiosas específicas? Momentos de asombro ante la belleza del mundo natural, de compasión profunda por otros seres, de comprensión súbita de tu lugar en el cosmos. Estas experiencias, según Spinoza, son más auténticamente espirituales que cualquier ritual prescrito o creencia dogmática, porque surgen directamente de nuestra conexión natural con la realidad, no de conformidad con autoridades externas. La visión de Spinoza sobre los 10 mandamientos era parte de esta espiritualidad más amplia y natural. Veía en ellos no comandos arbitrarios de un Dios caprichoso, sino expresiones imperfectas de verdades sobre la vida humana que cualquier persona reflexiva podía descubrir. Esta desmitificación de los mandamientos no los hacía menos valiosos, sino más accesibles. Ya no eran privilegio de un pueblo elegido o de una tradición religiosa particular, sino patrimonio común de la humanidad pensante. ¿No es esta una visión más generosa e inclusiva? En lugar de dividir a la humanidad entre aquellos que tienen acceso a la revelación divina y aquellos que no, Spinoza argumentaba que todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar comprensión ética y experiencia espiritual. Esta democratización de la sabiduría moral fue quizás el aspecto más revolucionario del pensamiento de Spinoza. Desafiaba no solo la autoridad de textos religiosos específicos, sino todo el sistema de castas espirituales que dividía a la humanidad entre elegidos y condenados, iluminados e ignorantes, salvados y perdidos. En el mundo de Spinoza, todos tienen el potencial de sabiduría, y todos tienen la responsabilidad de desarrollarlo. No hay salvadores externos, pero tampoco hay condenación eterna. Hay solo seres humanos tratando de entender su lugar en el universo y vivir de la mejor manera posible. ¿No es esta una visión más esperanzadora y al mismo tiempo más realista de la condición humana? Reconoce tanto nuestras limitaciones como nuestro potencial, tanto nuestra dependencia de otros como nuestra responsabilidad individual. Los 10 mandamientos, desde esta perspectiva, representan un momento en la evolución moral de la humanidad, no su culminación final. Son evidencia de la capacidad humana de desarrollar sistemas éticos sofisticados, pero no son la última palabra sobre la moralidad. La historia moral continúa, y cada generación tiene la oportunidad y la responsabilidad de refinar y desarrollar la comprensión ética heredada de sus predecesores. Esta es una tarea que nunca termina, porque las circunstancias humanas cambian constantemente y presentan nuevos desafíos morales. ¿No es emocionante pensar que tu propia reflexión moral es parte de esta gran conversación que la humanidad ha estado teniendo consigo misma durante milenios? ¿Que tus insights y luchas éticas contribuyen al desarrollo moral colectivo de nuestra especie? Spinoza creía que reconocer esta responsabilidad individual en el desarrollo moral era liberador y ennoblecedor. En lugar de ser receptores pasivos de mandatos externos, somos participantes activos en la creación continua de la sabiduría ética. Esta participación requiere coraje, porque significa aceptar la incertidumbre y la responsabilidad de nuestras decisiones morales. Es más fácil seguir reglas establecidas que desarrollar nuestra propia comprensión ética. Pero según Spinoza, solo el segundo camino lleva a la verdadera madurez moral y espiritual. Los 10 mandamientos pueden ser el comienzo de esta jornada moral, pero no su final. Son como los primeros pasos de un niño que aprende a caminar, necesarios y valiosos, pero destinados a ser superados por formas más sofisticadas de movimiento. ¿Estás listo para dar los siguientes pasos en tu propio desarrollo moral? Para ir más allá de la obediencia ciega hacia la comprensión auténtica, para asumir la responsabilidad de tu propia vida ética en lugar de delegarla a autoridades externas? Estas son las preguntas que el trabajo de Spinoza sobre los 10 mandamientos nos invita a considerar. No son preguntas fáciles, y las respuestas no son simples,
Pero según Spinoza, enfrentar estas preguntas con honestidad y coraje es lo que nos hace verdaderamente humanos. Conclusión. Al final de este viaje por el pensamiento revolucionario de Spinoza, nos encontramos ante una realidad que puede resultar tanto liberadora como desconcertante. Los 10 mandamientos, esos pilares inquebrantables de la moralidad occidental, se revelan bajo la lupa spinociana como construcciones profundamente humanas, nacidas de la necesidad práctica, la sabiduría política y la comprensión psicológica de líderes visionarios como Moisés. ¿Significa esto que debemos descartar completamente estas enseñanzas milenarias? Spinoza nos diría que no. Su valor no radica en su supuesto origen divino, sino en la sabiduría práctica que contienen sobre la naturaleza humana y las necesidades de la vida en sociedad. Al liberarlos de la carga de la autoridad divina incuestionable, no los destruimos, sino que los liberamos para que puedan evolucionar y adaptarse a nuevas circunstancias. El verdadero legado de Spinoza no es el nihilismo moral, sino la responsabilidad moral. Al mostrarnos que somos nosotros, los seres humanos, quienes creamos nuestros sistemas éticos, nos devuelve la responsabilidad de perfeccionarlos continuamente. Ya no podemos escondernos detrás de la autoridad externa. Debemos asumir la carga y el privilegio de ser los arquitectos de nuestro destino moral. ¿No es acaso más noble una ética que elegimos conscientemente que una que seguimos por obligación? ¿No es más auténtica una espiritualidad que brota de nuestra comprensión genuina que una impuesta por el miedo al castigo eterno? Spinoza nos invita a una revolución silenciosa pero profunda, la revolución de la madurez moral. Ya no somos niños que necesitan que les digan qué hacer en cada situación. Somos adultos capaces de discernir por nosotros mismos lo que es bueno y justo. Los 10 mandamientos pueden ser nuestros maestros, pero ya no necesitan ser nuestros amos. En un mundo donde el fanatismo religioso sigue causando sufrimiento y división, la visión de Spinoza ofrece un camino alternativo, una espiritualidad basada en la razón y la compasión, una ética fundamentada en la comprensión de nuestra naturaleza común, una moral que une en lugar de dividir. 3 siglos después de su muerte, Baruch Spinoza sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan verdad sin dogma, espiritualidad sin superstición, moralidad sin autoritarismo. Su análisis de los 10 mandamientos no es solo una lección de historia intelectual, es una invitación a participar en la construcción continua de una humanidad más sabia, más libre y más compasiva. La pregunta que nos deja no es si los 10 mandamientos vienen de Dios o de los hombres, sino qué haremos nosotros con la sabiduría que contienen. ¿Los seguiremos ciegamente o los desarrollaremos creativamente? ¿Los usaremos para dividirnos o para unirnos? ¿Los convertiremos en cadenas o en herramientas de liberación? La respuesta, como Spinoza sabía bien, está en nuestras manos, y esa es quizás la revelación más profunda de todas, que el poder de crear sentido, moralidad y trascendencia no reside en los cielos, sino en lo más profundo de la naturaleza humana. Somos nosotros quienes debemos decidir qué clase de dioses queremos ser para nosotros mismos y para las generaciones futuras. La verdad más peligrosa de la historia podría estar escondida a plena vista, grabada en las mismas piedras que millones veneran como sagradas. Mientras el mundo duerme tranquilamente aceptando narrativas milenarias, existe una revelación tan explosiva que cambió para siempre la forma en que entendemos la moral, la religión y la naturaleza humana misma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos pensamientos se consideran tan peligrosos que deben ser censurados, prohibidos, perseguidos? En el Ámsterdam del siglo XVII, un hombre se atrevió a formular esas preguntas prohibidas, y su respuesta sobre el verdadero origen de los 10 mandamientos desencadenó una tormenta intelectual que aún resuena en nuestros días. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Es de día o de noche donde te encuentras? La filosofía de Spinoza trasciende fronteras y usos horarios, pero me da mucha curiosidad saber desde dónde nos acompaña esta comunidad de buscadores de la verdad. Imagínate por un momento que todo lo que creías sobre el origen divino de las leyes morales más fundamentales de Occidente fuera una construcción humana. ¿Estarías dispuesto a seguir este hilo del razonamiento, sin importar a dónde te lleve?
¿Tendrías el coraje intelectual de cuestionar verdades que han sido incuestionables durante milenios? Si estás viendo esto en tu celular, ayúdanos dándole like a este video. Cada like nos ayuda a que esta información llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad más allá de las narrativas convencionales. Es increíble cómo un simple gesto puede amplificar ideas que cambian perspectivas. La historia que estás a punto de descubrir no es para los débiles de espíritu. Es la historia de Baruch Spinoza, un filósofo cuyo análisis de los 10 mandamientos fue tan radical que lo convirtió en el hombre más odiado y temido de su época. Pero también es la historia de cómo las verdades más profundas sobre la naturaleza humana pueden permanecer ocultas durante siglos, esperando a que alguien tenga el valor de revelarlas. ¿Qué sucede cuando aplicamos el poder de la razón pura a textos que siempre se han considerado sagrados e intocables? ¿Qué encontramos cuando estudiamos los 10 mandamientos no como creyentes devotos, sino como investigadores objetivos de la historia humana? Spinoza encontró algo que cambió todo, que estos mandamientos, lejos de ser dictados por una divinidad trascendente, llevaban todas las marcas de una creación puramente humana. Más específicamente, llevaban las marcas de una ingeniería social brillante, diseñada por líderes que entendían profundamente la psicología humana y las necesidades de control social. La naturaleza humana, según la revolucionaria perspectiva de Spinoza, no necesitaba ser salvada por fuerzas externas porque no estaba fundamentalmente corrompida. Esta idea era tan peligrosa para las estructuras de poder de su tiempo, que lo convirtió en un paria social, pero también lo liberó para desarrollar insights que siglos después seguimos descubriendo. ¿Alguna vez has sentido que hay algo artificial en la forma en que ciertas autoridades religiosas interpretan textos sagrados? Como si estuvieran seleccionando ciertas partes y ignorando otras para apoyar agendas muy específicas? Spinoza sentía exactamente eso, y decidió investigar con la rigurosidad de un detective y la precisión de un matemático. Su método era simple pero revolucionario: estudiar los textos religiosos como cualquier otro documento histórico, sin concederles autoridad especial por adelantado. ¿Qué encontró cuando aplicó este método a la historia de los 10 mandamientos? Descubrió que Moisés era mucho más que un profeta. Era un genio político que entendía que las leyes humanas necesitan autoridad trascendente para ser verdaderamente efectivas. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este descubrimiento, permíteme preguntarte algo. ¿Has compartido este video con algún amigo que crees que podría beneficiarse de conocer esta perspectiva? A veces las conversaciones más importantes comienzan cuando alguien nos comparte información que desafía nuestras suposiciones más básicas. Esta podría ser una de esas ocasiones. El conatus, el principio fundamental que Spinoza identificó como el motor de toda existencia, no es solo una teoría abstracta. Es la clave para entender por qué los seres humanos crean sistemas morales y por qué estos sistemas toman las formas específicas que toman. Cada ser, según Spinoza, se esfuerza por perseverar y prosperar en su existencia. Esta no es una elección consciente. Es una ley natural tan fundamental como la gravedad. Pero ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la moralidad? Si el impulso fundamental de todo ser es preservar y mejorar su existencia, entonces las leyes morales no pueden ser mandatos arbitrarios de una autoridad externa. Deben ser expresiones naturales de lo que realmente necesitamos para prosperar como individuos y como especie social. Esta perspectiva convierte los 10 mandamientos en algo mucho más interesante que simples órdenes divinas. Los convierte en evidencia de la sabiduría práctica que los seres humanos han desarrollado a lo largo de milenios sobre las condiciones necesarias para la supervivencia y el florecimiento social. Pensemos en el contexto específico en el que supuestamente surgieron estos mandamientos. Un pueblo nómada acababa de escapar de la esclavitud en Egipto y necesitaba urgentemente un sistema de organización social que le permitiera sobrevivir como grupo en condiciones extremadamente difíciles. No es natural que sus líderes desarrollaran reglas específicamente diseñadas para maximizar la cohesión grupal y la supervivencia colectiva. El primer mandamiento, que exige adoración exclusiva a un solo Dios, no era solo una declaración teológica, era una estrategia política brillante para unificar a un pueblo diverso bajo una sola autoridad. En el mundo antiguo,
donde cada tribu y ciudad tenía sus propios dioses. La unificación religiosa era el primer paso hacia la unificación política y social. ¿Puedes imaginar lo que significaba para un grupo de esclavos libertos tener que crear una identidad nacional completamente nueva en medio del desierto? Necesitaban algo más poderoso que simples acuerdos políticos. Necesitaban una narrativa sagrada que les diera sentido de propósito y destino especial. Moisés, según la interpretación spinociana, entendía perfectamente esta psicología. No bastaba con decir, estas son las reglas que necesitamos seguir para sobrevivir como grupo. Era mucho más efectivo decir, estas son las reglas que Dios mismo nos ha dado porque somos su pueblo elegido. Esta estrategia no era engaño malicioso, era liderazgo visionario. Moisés reconocía que los seres humanos necesitan sentido trascendente para sus acciones, especialmente cuando esas acciones requieren sacrificio personal para el bien del grupo. La narrativa divina proporcionaba ese sentido trascendente. Pero ¿por qué esta interpretación era tan amenazante para las autoridades religiosas del tiempo de Spinoza? Porque sugería que la autoridad religiosa no provenía directamente de Dios, sino de la capacidad humana de crear narrativas significativas y sistemas sociales efectivos. Esto democratizaba la sabiduría espiritual y desafiaba el monopolio clerical sobre la interpretación de lo sagrado. El segundo mandamiento, que prohíbe la creación de imágenes talladas, también revela su lógica práctica cuando lo analizamos desde esta perspectiva. En el mundo antiguo, las imágenes religiosas estaban íntimamente asociadas con templos específicos, sacerdocios particulares y autoridades locales. Al prohibir estas imágenes, los líderes hebreos estaban centralizando el poder religioso y evitando la fragmentación que inevitablemente surgiría si cada grupo local desarrollara sus propios símbolos sagrados. ¿Ves cómo este mandamiento aparentemente espiritual tiene consecuencias políticas muy concretas? Un pueblo sin imágenes locales es un pueblo que debe dirigir su devoción hacia una autoridad central, no hacia poderes locales que podrían competir con esa autoridad. La prohibición también tenía una dimensión psicológica profunda. Las imágenes concretas limitan la imaginación religiosa. Un Dios sin imagen puede ser tan grande y poderoso como la mente humana pueda concebirlo. Esta abstracción maximizaba tanto el temor reverente como la flexibilidad interpretativa de los líderes religiosos. El tercer mandamiento, que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, protegía la autoridad de quienes afirmaban hablar en nombre divino. Si cualquier persona pudiera invocar el nombre de Dios para cualquier propósito, la autoridad religiosa se diluiría rápidamente. Este mandamiento establecía que solo ciertas personas, en ciertas circunstancias, tenían el derecho de hablar en nombre de la divinidad. ¿No te parece fascinante cómo cada uno de estos mandamientos que aparentemente se refiere solo a la relación vertical entre el ser humano y Dios, tiene en realidad funciones muy prácticas para las relaciones horizontales entre seres humanos? Esto es exactamente lo que esperaríamos si estos mandamientos hubieran sido diseñados por líderes humanos inteligentes, en lugar de dictados por una divinidad trascendente. Spinoza no veía esto como evidencia de engaño o manipulación maligna. Al contrario, lo veía como evidencia de la sabiduría práctica y la genialidad política de líderes como Moisés. El problema no era que estos líderes hubieran creado narrativas sagradas para organizar a sus pueblos. El problema era que las generaciones posteriores habían olvidado el origen humano de estas narrativas y las habían convertido en dogmas intocables. El cuarto mandamiento, sobre la observancia del sábado, revela aún más claramente su origen en la sabiduría práctica humana. El descanso regular no es solo espiritualmente beneficioso, es psicológica y físicamente necesario. Pero más que eso, el sábado creaba un ritmo comunitario que fortalecía los lazos sociales y proporcionaba tiempo regular para la educación y la transmisión cultural. ¿Has notado cómo las sociedades que mantienen ritmos regulares de trabajo y descanso tienden a ser más estables y cohesivas que aquellas que no los tienen? Esto no es coincidencia. Es evidencia de que el mandamiento del sábado capturaba una verdad profunda sobre las necesidades humanas. La genialidad del mandamiento del sábado era que convertía una necesidad práctica en una obligación sagrada. En lugar de simplemente sugerir que el descanso era buena idea, establecía que era mandato divino.
Esto aseguraba que incluso los más trabajadores o ambiciosos no pudieran ignorar la necesidad de descanso regular. El quinto mandamiento, sobre honrar a los padres, era igualmente práctico en sus orígenes y efectos. En sociedades sin sistemas formales de seguridad social, el cuidado de los ancianos dependía completamente de la estructura familiar. Un mandamiento que sacralizara este deber familiar era esencial para la supervivencia de las generaciones mayores. Pero el mandamiento también tenía funciones que iban más allá del cuidado de los ancianos. Reforzaba las estructuras jerárquicas que eran fundamentales para el orden social en el mundo antiguo. Una sociedad donde los jóvenes no respetaran automáticamente a sus mayores sería una sociedad en constante caos generacional. Puedes ver cómo este mandamiento aparentemente simple sobre relaciones familiares tenía en realidad implicaciones profundas para toda la estructura social. No era solo sobre ser amable con mamá y papá, era sobre mantener el orden social a través de la jerarquía generacional. Los mandamientos que prohíben el asesinato, el adulterio, el robo y el falso testimonio son aún más obviamente prácticos en su origen. Estas prohibiciones aparecen en todas las culturas humanas, independientemente de sus creencias religiosas específicas, porque son absolutamente esenciales para cualquier forma de vida social organizada. ¿Qué sociedad podría funcionar si el asesinato, el robo y la mentira fueran comportamientos aceptables? Ninguna. Estas normas no necesitan justificación divina porque su necesidad es evidente para cualquier persona que reflexione sobre las condiciones de la vida comunitaria. La prohibición del asesinato establece el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Sin esta protección básica, ningún otro derecho o libertad tendría sentido. Pero la prohibición también tenía dimensiones prácticas más sutiles. En grupos pequeños como las tribus nómadas, la pérdida de cualquier miembro adulto era un golpe significativo a la capacidad de supervivencia del grupo entero. La prohibición del adulterio protegía la estabilidad familiar y aseguraba la claridad en las líneas de herencia y responsabilidad parental. En sociedades donde la supervivencia dependía de la cooperación familiar extendida, la confusión sobre las relaciones de parentesco podría ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Pero porque estas normas universales aparecían como mandamientos divinos específicos en la tradición hebrea. Spinoza argumentaba que esto servía a múltiples propósitos. Primero, daba a estas normas la máxima autoridad posible, haciéndolas incuestionables. Segundo, creaba un sentido de identidad especial para el pueblo hebreo, como receptores privilegiados de sabiduría divina. La prohibición del robo protegía no solo la propiedad individual, sino el sistema económico básico que permitía la cooperación y el intercambio. Sin respeto por la propiedad, sería imposible la especialización económica que hace posible la civilización compleja. El mandamiento contra el falso testimonio protegía la integridad del sistema judicial primitivo. En sociedades sin métodos forenses sofisticados, el testimonio de testigos era a menudo la única evidencia disponible. Un mandamiento divino contra la mentira, en contextos legales, era esencial para mantener cualquier semblanza de justicia. ¿Ves el patrón? Cada uno de estos mandamientos abordaba una amenaza específica a la estabilidad y supervivencia del grupo social. No eran reglas arbitrarias impuestas por un Dios caprichoso. Eran soluciones inteligentes a problemas reales de organización social. El 10º mandamiento, sobre no codiciar, era quizás el más sofisticado psicológicamente. Reconocía que los conflictos sociales a menudo comienzan no con acciones externas, sino con actitudes internas. Al prohibir incluso el deseo de lo que pertenece a otros, este mandamiento intentaba prevenir conflictos antes de que comenzaran. No es notable que un sistema legal de hace miles de años reconociera la importancia de regular no solo el comportamiento externo, sino también las actitudes internas. Esto sugiere un nivel de sofisticación psicológica que solo podría venir de líderes con profunda comprensión de la naturaleza humana. La prohibición de codiciar también servía para legitimizar las desigualdades económicas existentes. Si Dios mismo había mandado que no desearas lo que tenían otros, entonces las diferencias de riqueza y estatus debían ser aceptadas como parte del orden divino. ¿Puedes ver cómo este mandamiento aparentemente espiritual tenía efectos políticos muy concretos?
Desalentaba la envidia social que podría llevar a levantamientos contra las élites establecidas. Spinoza veía en todos estos mandamientos evidencia de la genialidad política y la comprensión psicológica de sus creadores humanos. No eran reglas perfectas o eternamente válidas, sino respuestas inteligentes a los desafíos específicos de organizar sociedades humanas en circunstancias históricas particulares. Esta interpretación no disminuía el valor de los mandamientos, al contrario, los hacía más impresionantes. En lugar de ser simples dictados de autoridad externa, se revelaban como productos de la sabiduría humana acumulada, evidencia de nuestra capacidad de crear sistemas morales sofisticados, basados en comprensión profunda de nuestras propias necesidades y limitaciones. ¿No es más admirable que los seres humanos hayan desarrollado por sí mismos estos principios éticos fundamentales que si simplemente los hubieran recibido de una fuente externa? ¿No demuestra mayor dignidad humana el que seamos capaces de crear moralidad que el que solo seamos capaces de obedecerla? Pero la interpretación espinociana tenía implicaciones que iban mucho más allá del análisis histórico de textos antiguos. Si los 10 mandamientos eran creaciones humanas, entonces los seres humanos tenían tanto la capacidad como la responsabilidad de seguir desarrollando y refinando sus sistemas morales. Esta perspectiva liberaba a las personas de la necesidad de conformarse rígidamente a interpretaciones tradicionales de textos antiguos. Podían extraer la sabiduría práctica de estos textos, mientras adaptaban sus aplicaciones específicas a nuevas circunstancias y comprensiones. ¿No es esto exactamente lo que observamos en la historia moral de la humanidad? ¿Cómo principios morales básicos se mantienen constantes mientras sus aplicaciones específicas evolucionan con el conocimiento y las circunstancias cambiantes? La perspectiva de Spinoza también sugería que diferentes culturas podrían desarrollar sistemas morales válidos, pero diversos, todos basados en los mismos principios fundamentales de supervivencia y florecimiento humano, pero adaptados a condiciones específicas diferentes. Esto explicaba por qué vemos convergencia moral entre culturas que nunca tuvieron contacto histórico. No porque todas recibieran la misma revelación divina, sino porque todas enfrentaban los mismos desafíos fundamentales de la vida social y llegaban independientemente a soluciones similares. ¿No es esta una explicación más elegante y parsimoniosa de la convergencia moral universal que la teoría de múltiples revelaciones divinas independientes pero idénticas? La visión de Spinoza también proporcionaba una base para la crítica moral constructiva. Si los sistemas morales eran creaciones humanas diseñadas para promover el florecimiento humano, entonces podían y debían ser evaluados según qué también cumplían esa función. Aspectos de sistemas morales tradicionales que ya no servían al florecimiento humano, o que nunca lo habían servido realmente, podían ser identificados y modificados. Esto no era herejía o relativismo, era evolución moral natural. ¿No es esto precisamente lo que vemos en los desarrollos morales más importantes de la historia humana? La abolición de la esclavitud, la expansión de derechos a las mujeres, el reconocimiento de derechos humanos universales. ¿No han sido todos estos casos de seres humanos, refinando sus sistemas morales basándose en mejor comprensión de lo que realmente promueve el florecimiento humano? Spinoza anticipó estos desarrollos cuando argumentó que la verdadera moralidad no podía basarse en obediencia ciega a autoridades externas, sino en comprensión racional de lo que realmente beneficiaba a los seres humanos individual y colectivamente. Esta comprensión racional no era fría o desapasionada. Al contrario, cuando realmente entendemos que nuestro propio florecimiento está inextricablemente ligado al florecimiento de otros, desarrollamos naturalmente compasión y compromiso con la justicia. ¿No has experimentado esto en tu propia vida? Momentos cuando entender realmente la situación de otra persona generó en ti compasión auténtica y deseo de ayudar. Esta es la base de la ética spinociana, comprensión que lleva naturalmente a comportamiento moral. Los 10 mandamientos, desde esta perspectiva, representaban un momento temprano pero importante en el desarrollo de esta comprensión ética. Contenían intuiciones valiosas sobre las condiciones necesarias para la vida social, pero las presentaban en forma de mandatos autoritarios porque ese era el nivel de desarrollo moral de su tiempo. Nuestro desafío, según Spinoza,
era extraer la sabiduría subyacente de estos mandamientos, mientras evolucionábamos hacia formas más maduras de comprensión moral que no dependieran de autoridades externas. ¿Estás listo para este nivel de responsabilidad moral? Para ser participante activo en la evolución moral continua de la humanidad, en lugar de receptor pasivo de tradiciones establecidas? Esta es la invitación que nos deja el análisis espinociano de los 10 mandamientos. No la invitación a descartar toda sabiduría tradicional, sino la invitación a participar activamente en su desarrollo y refinamiento continuo. Comparte este video con alguien que conozcas. Estas conversaciones son demasiado importantes para tenerlas solo, y la perspectiva de Spinoza sobre el origen humano de nuestros sistemas morales más fundamentales es información que puede transformar la forma en que entendemos nuestra responsabilidad moral individual y colectiva. La verdad que Spinoza descubrió no era que la moralidad fuera arbitraria o sin fundamento, sino que sus fundamentos eran mucho más profundos y auténticos de lo que las autoridades tradicionales habían reconocido. Estaban enraizados en la naturaleza misma de la existencia humana, no en mandatos de fuerzas externas. Esta verdad nos libera para ser moral genuina auténticamente, no por miedo o conformidad, sino por comprensión y elección consciente. Y esa liberación, aunque desafiante, es también profundamente empoderadora y esperanzadora. Conclusión. Después de este profundo viaje por el análisis revolucionario de Spinoza, nos encontramos ante una revelación que trasciende la simple crítica histórica. Los 10 mandamientos, esos pilares aparentemente inmutables de la moralidad occidental, se revelan como testimonios extraordinarios de la genialidad humana para crear orden social y significado trascendente. ¿Qué hemos descubierto realmente? Que la humanidad no necesita ser salvada por fuerzas externas, porque posee dentro de sí misma la capacidad de crear sistemas morales profundos y efectivos. Los 10 mandamientos no son menos valiosos por haber sido creados por mentes humanas brillantes. Son más admirables porque demuestran el potencial extraordinario de nuestra especie para la sabiduría ética. La perspectiva de Spinoza nos libera de la dependencia infantil hacia autoridades externas sin sumergirnos en el caos moral. Al contrario, nos invita a asumir la responsabilidad adulta de participar conscientemente en la evolución continua de la comprensión moral humana. ¿No es más noble elegir conscientemente nuestros valores morales basándose en comprensión racional que seguir reglas por miedo al castigo? ¿No es más auténtico actuar moralmente porque entendemos que es lo mejor para nosotros y para la comunidad humana que hacerlo por obediencia ciega? El legado verdadero de Spinoza no es la destrucción de la espiritualidad, sino su purificación. Nos muestra que la verdadera conexión con lo sagrado no requiere intermediarios humanos que afirmen hablar por Dios, sino el desarrollo de nuestra propia capacidad de asombro, comprensión y compasión. Los 10 mandamientos pueden seguir siendo nuestros maestros, pero ya no necesitan ser nuestros amos. Podemos honrar la sabiduría que contienen, mientras asumimos la responsabilidad de adaptarla y desarrollarla para las necesidades de nuestro tiempo. En un mundo que sufre por fundamentalismos religiosos y dogmatismos ideológicos, la visión de Spinoza ofrece un camino alternativo, una espiritualidad basada en la razón y el amor, una ética fundamentada en la comprensión de nuestra humanidad común, una moral que une en lugar de dividir. 3 siglos después de su excomunión, Baruch Spinoza emerge no como el destructor de la fe, sino como el liberador de la auténtica espiritualidad humana. Su análisis de los 10 mandamientos nos enseña que somos mucho más capaces y responsables de lo que jamás imaginamos. La pregunta final no es si estos mandamientos vienen de Dios o de los hombres, sino qué haremos con el poder extraordinario que tenemos para crear significado, moralidad y trascendencia. La respuesta está en nuestras manos, y esa es la revelación más liberadora de todas. Existe un momento en la historia del pensamiento humano donde todo cambió para siempre, donde alguien tuvo el coraje de hacer la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y si todo lo que creemos sagrado e inmutable fuera, en realidad, una creación humana disfrazada de mandato divino? Este momento llegó de la mano de un filósofo cuyo nombre aún susurran con temor los defensores de las verdades absolutas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos conocimientos son tan peligrosos que deben ser ocultados,
censurados o prohibidos? La respuesta que estás a punto de descubrir sobre el verdadero origen de los 10 mandamientos es precisamente una de esas verdades tan explosivas que cambió el curso del pensamiento occidental para siempre. Antes de adentrarnos en esta revelación, que podría transformar tu comprensión de la moralidad y la religión, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Es de mañana, tarde o noche donde te encuentras? Es fascinante pensar cómo la filosofía de Spinoza trasciende todas las fronteras geográficas y temporales, conectando mentes curiosas en cualquier lugar del mundo. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor que realmente nos ayudaría mucho. Dale like a este video. Cada like es como una pequeña luz que ayuda a que esta información llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad más allá de las narrativas convencionales. Es increíble cómo un gesto tan simple puede amplificar ideas que tienen el poder de transformar perspectivas. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más entre tantas. Es el resultado de la mente más brillante y valiente del siglo XVII. Un hombre que pagó el precio más alto por atreverse a aplicar la razón pura a lo que siempre se había considerado territorio exclusivo de la fe ciega. Baruch Spinoza no solo cuestionó el origen divino de los 10 mandamientos, demostró, con precisión matemática, que eran el producto de una ingeniería social extraordinariamente sofisticada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas provocan tanto miedo en las autoridades establecidas? La respuesta que Spinoza encontró sobre los mandamientos era tan peligrosa precisamente porque liberaba a los seres humanos de la dependencia hacia intermediarios que afirmaban hablar en nombre de Dios. Mostraba que la sabiduría moral no era monopolio de ninguna casta sacerdotal, sino patrimonio natural de toda la humanidad pensante. La psicología de la creencia religiosa, tal como Spinoza la desentrañó, revela aspectos profundos y a menudo incómodos de la naturaleza humana. ¿Por qué los seres humanos necesitan creer que sus leyes morales vienen de fuentes sobrenaturales? ¿Qué revela esto sobre nuestros miedos más profundos y nuestras inseguridades fundamentales? Spinoza descubrió que la superstición no era simplemente ignorancia, sino una respuesta psicológica natural a la incertidumbre existencial. Los seres humanos, enfrentados a un universo que a menudo parece caótico e incomprensible, buscan desesperadamente patrones, significados y autoridades que les proporcionen seguridad y orientación. Pero ¿qué sucede cuando esta búsqueda natural de seguridad es explotada por líderes astutos que entienden cómo funciona la psicología humana? Spinoza veía en la historia de los 10 mandamientos un ejemplo perfecto de cómo líderes brillantes como Moisés habían canalizado esta necesidad humana de autoridad trascendente para crear sistemas sociales extraordinariamente efectivos. La superstición, según el análisis spinoziano, nace de 3 fuentes principales: el miedo, la esperanza y la ignorancia. Los seres humanos temen lo desconocido, esperan que existan fuerzas benevolentes que los protejan, y en su ignorancia de las causas naturales de los fenómenos, atribuyen eventos a fuerzas sobrenaturales. ¿No reconoces este patrón en tu propia experiencia o en la de personas que conoces? ¿Cómo en momentos de gran incertidumbre o peligro, incluso las personas más racionales pueden volverse súbitamente supersticiosas, buscando signos, señales o protecciones mágicas? Esta tendencia psicológica no es una debilidad moral. Es una característica natural de mentes que han evolucionado para detectar patrones y buscar explicaciones causales. El problema surge cuando esta tendencia natural es sistematizada y explotada por instituciones que se benefician del mantenimiento de la ignorancia y la dependencia. Spinoza observó que las religiones organizadas tendían a cultivar deliberadamente los 3 elementos que alimentan la superstición. Mantenían a las personas en la ignorancia, desalentando la investigación racional independiente. Aumentaban el miedo con amenazas de castigo eterno. Manipulaban la esperanza con promesas de recompensas que solo podían ser otorgadas por las autoridades religiosas. ¿Has notado cómo ciertos líderes religiosos parecen prosperar precisamente en épocas de mayor miedo e incertidumbre social? ¿Cómo sus mensajes se vuelven más apocalípticos y sus demandas de obediencia más estrictas cuando las sociedades atraviesan crisis? Esta dinámica no es accidental, según Spinoza.
Es el resultado natural de sistemas que han evolucionado para mantener y expandir su propio poder, aprovechando las vulnerabilidades psicológicas fundamentales de los seres humanos. Pero la crítica de Spinoza no se limitaba a señalar estos patrones. También ofrecía una alternativa, el desarrollo de lo que él llamaba conocimiento adecuado. Este tipo de conocimiento no se basaba en autoridades externas o revelaciones sobrenaturales, sino en la comprensión racional de las causas naturales de los fenómenos. ¿Qué significa tener conocimiento adecuado sobre la moralidad? Significa entender que los principios éticos fundamentales surgen naturalmente de las condiciones de la vida humana en sociedad. No necesitamos que nos los impongan desde fuera, porque podemos descubrirlos por nosotros mismos mediante la observación cuidadosa y el razonamiento riguroso. Esta perspectiva transformaba completamente la relación del individuo con la autoridad moral. En lugar de ser un receptor pasivo de mandatos externos, cada persona se convertía en un participante activo en el descubrimiento y desarrollo de la comprensión ética. Los 10 mandamientos, desde esta perspectiva iluminada, se revelaban como un ejemplo tempero pero impresionante de este proceso de descubrimiento moral. Sus creadores humanos no habían recibido estas leyes de una fuente externa. Las habían desarrollado mediante siglos de experiencia práctica con los desafíos de la vida social. ¿No es más admirable que los seres humanos hayan logrado por sí mismos identificar los principios básicos necesarios para la convivencia social, que si simplemente los hubieran recibido como regalo de una divinidad externa? ¿No demuestra mayor dignidad y capacidad humana el que seamos capaces de crear sabiduría moral que el que solo seamos capaces de recibirla? Pero Spinoza fue más allá de simplemente elogiar la capacidad humana de crear sistemas morales. También desarrolló una comprensión sofisticada de por qué estos sistemas toman las formas específicas que toman en diferentes culturas y épocas históricas. Los sistemas morales, argumentaba, no son arbitrarios. Están determinados por las condiciones específicas en las que viven los grupos humanos. Un pueblo nómada en el desierto desarrollará normas morales diferentes de las de una sociedad agrícola sedentaria, no porque tengan naturalezas morales diferentes, sino porque enfrentan desafíos de supervivencia diferentes. ¿Puedes ver cómo esta perspectiva explica tanto la universalidad como la diversidad de los sistemas morales humanos? Los principios fundamentales son universales porque todos los seres humanos comparten la misma naturaleza básica y enfrentan desafíos similares de supervivencia y cooperación. Pero las aplicaciones específicas varían porque las circunstancias particulares varían. Los 10 mandamientos reflejaban las condiciones específicas del pueblo hebreo en el mundo antiguo, un grupo que había sido esclavo, que se estaba formando como nación, que vivía como nómada en condiciones difíciles, que necesitaba desarrollar rápidamente una identidad cohesiva y un sistema de organización social efectivo. Cada mandamiento puede entenderse como una respuesta inteligente a uno de estos desafíos específicos. La prohibición de otros dioses creaba unidad religiosa y política. La prohibición de imágenes centralizaba la autoridad y evitaba fragmentación local. La observancia del sábado proporcionaba descanso necesario y ritmo comunitario regular. ¿No es fascinante cómo lo que se presenta como ley eterna e inmutable se revela, bajo análisis cuidadoso, como conjunto de soluciones prácticas a problemas históricos específicos? Esta comprensión no disminuía el valor de los mandamientos. Al contrario, los hacía más impresionantes. Mostraba que los seres humanos eran capaces de desarrollar soluciones extraordinariamente sofisticadas a problemas complejos de organización social, y que estas soluciones eran tan efectivas que habían influenciado el desarrollo moral de la civilización durante milenios. Pero también significaba que los seres humanos contemporáneos tenían tanto la capacidad como la responsabilidad de continuar este proceso de desarrollo moral. No estaban limitados a aplicar mecánicamente soluciones desarrolladas para problemas de hace miles de años. Podían extraer los principios subyacentes y desarrollar nuevas aplicaciones apropiadas para sus propias circunstancias. Esta perspectiva dinámica de la moralidad era revolucionaria en el tiempo de Spinoza, cuando la mayoría de las autoridades religiosas insistían en que los sistemas morales eran eternos e inmutables. Spinoza argumentaba lo contrario, que la verdadera fidelidad a la sabiduría moral requería desarrollo y adaptación continua.
¿No es esto exactamente lo que observamos en la historia del progreso moral humano? Cómo principios como la dignidad humana se han mantenido constantes mientras sus aplicaciones se han expandido para incluir grupos previamente excluidos. El proceso de crítica bíblica que Spinoza, pionero en su tratado teológico-político, aplicaba estos mismos principios al estudio de los textos sagrados. En lugar de aceptar estos textos como revelaciones divinas incuestionables, los analizaba como documentos históricos producidos por seres humanos en circunstancias específicas. ¿Qué encontró cuando aplicó este método científico a la Biblia? Descubrió evidencia abrumadora de que estos textos habían sido escritos, editados y recopilados por múltiples autores humanos a lo largo de muchos siglos. Encontró contradicciones, anacronismos, estilos literarios diferentes y perspectivas teológicas que evolucionaban con el tiempo. Más específicamente, cuando analizó las historias sobre los 10 mandamientos, encontró todas las marcas de construcción literaria posterior, los detalles específicos de cómo fueron entregados, las circunstancias dramáticas del monte Sinaí, incluso las palabras exactas de los mandamientos, mostraban signos de haber sido desarrollados y embellecidos durante largos periodos de transmisión oral y revisión editorial. ¿No te parece sospechoso que relatos supuestamente históricos de eventos tan importantes muestren tantas inconsistencias internas y tantas similitudes con literaturas de otras culturas? Spinoza ciertamente pensaba que sí. Su conclusión era que estas historias habían sido creadas para proporcionar legitimidad divina a leyes y tradiciones que en realidad habían evolucionado naturalmente a través de la experiencia práctica. Los narradores posteriores habían proyectado hacia atrás, hacia figuras legendarias como Moisés, la autoridad de sistemas legales que en realidad habían sido desarrollados gradualmente por muchas generaciones. Esta perspectiva histórico-crítica no negaba que pudiera haber existido un líder histórico llamado Moisés, o que este líder pudiera haber contribuido significativamente al desarrollo de las tradiciones legales hebreas. Pero sí argumentaba que las historias específicas sobre la entrega sobrenatural de los mandamientos eran construcciones literarias posteriores, no relatos históricos precisos. ¿Qué implicaba esto para la autoridad de los mandamientos mismos? Spinoza argumentaba que su autoridad no dependía de su supuesto origen sobrenatural, sino de su sabiduría práctica y su efectividad para promover el florecimiento humano. Si seguían siendo útiles para estos propósitos, mantenían su validez. Si no, podían y debían ser modificados. Esta perspectiva pragmática de la autoridad moral era radicalmente diferente de las teorías tradicionales que basaban la autoridad en revelación divina o tradición ancestral. Hacía que cada generación fuera responsable de evaluar críticamente la herencia moral que recibía y de desarrollarla creativamente para enfrentar nuevos desafíos. Comparte este video con alguien que conozcas que podría beneficiarse de esta perspectiva. Las ideas de Spinoza sobre el origen humano de nuestros sistemas morales más fundamentales son demasiado importantes para mantenerlas solo para nosotros. Podrían transformar la forma en que esa persona entiende la moralidad, la religión y su propia responsabilidad como ser moral. La secularización gradual de la sociedad occidental que ocurrió en los siglos después de Spinoza siguió muchas de las líneas que él había anticipado. Las sociedades comenzaron a desarrollar sistemas legales y morales que no dependían de autoridad religiosa específica. Los derechos humanos se basaron en concepciones de dignidad humana natural, no en mandatos divinos particulares. Pero ¿significa esto que las sociedades secularizadas han abandonado completamente la sabiduría moral contenida en tradiciones como los 10 mandamientos? En absoluto. Más bien han extraído los principios subyacentes y los han desarrollado en formas más universales y aplicables. La prohibición del asesinato se ha expandido para incluir conceptos más sofisticados de violencia y daño. La prohibición del robo ha evolucionado hacia concepciones complejas de justicia económica. La preocupación por la honestidad se ha desarrollado en sistemas elaborados de transparencia y responsabilidad. Este proceso de desarrollo moral continuo es exactamente lo que Spinoza había previsto y esperado. Veía su propio trabajo como contribución a la liberación del potencial moral humano de las limitaciones de autoridades externas y dogmas rígidos. ¿No puedes ver evidencia de este proceso en tu propia vida moral?
¿Cómo tus propios valores éticos han evolucionado a medida que has ganado experiencia y conocimiento? ¿Cómo principios que aprendiste en la infancia han sido refinados y desarrollados por tu reflexión adulta? Esta evolución personal de la comprensión moral es un microcosmos del proceso más amplio de desarrollo moral que Spinoza veía operando en la historia humana. Cada persona que reflexiona cuidadosamente sobre cuestiones éticas contribuye al desarrollo colectivo de la sabiduría moral. Los fundamentalismos religiosos que resurgen periódicamente en diferentes culturas representan, desde esta perspectiva spinoziana, intentos de detener este proceso natural de desarrollo moral. Insisten en interpretaciones literales de textos antiguos precisamente porque reconocen que la aplicación de la razón crítica a estos textos inevitablemente lleva a su reinterpretación y desarrollo. Pero ¿por qué ciertos grupos se resisten tan ferozmente a la evolución moral? Spinoza argumentaría que es porque su poder e identidad dependen del mantenimiento de interpretaciones específicas de autoridades tradicionales. Permitir el desarrollo crítico de estas tradiciones amenazaría su posición como intérpretes privilegiados de la verdad sagrada. Esta dinámica explica por qué las ideas de Spinoza siguen siendo controvertidas incluso hoy. No es porque hayan sido refutadas por evidencia o argumentación superior, sino porque desafían estructuras de poder que dependen del mantenimiento de dependencias intelectuales y morales. El legado intelectual de Spinoza se puede rastrear a través de figuras como Voltaire, Kant, Hegel y eventualmente a desarrollos modernos en filosofía moral, crítica bíblica y ciencias sociales. Su método de aplicar análisis racional riguroso a cuestiones tradicionalmente reservadas para la autoridad religiosa se convirtió en el fundamento del proyecto intelectual moderno. Pero ¿cuál es la relevancia de estas ideas para personas ordinarias que no son filósofos académicos o teólogos profesionales? La relevancia es profunda y práctica. Las ideas de Spinoza ofrecen herramientas para desarrollar autonomía moral auténtica y pensamiento crítico independiente. En lugar de depender de autoridades externas para determinar qué es correcto e incorrecto, las personas pueden desarrollar su propia capacidad de juicio ético, basado en comprensión racional de las consecuencias de diferentes cursos de acción. Esto no lleva al relativismo moral, como temen los críticos, sino a formas más sofisticadas y flexibles de pensamiento ético. La ética spinoziana se basa en el principio de que lo que es genuinamente bueno para una persona también será, en última instancia, bueno para la comunidad humana más amplia. Esto es porque los seres humanos son fundamentalmente sociales. Nuestro bienestar individual está inextricablemente conectado con el bienestar de otros. ¿No has experimentado esto en tu propia vida? ¿Cómo las decisiones que tomas puramente por interés propio a menudo terminan beneficiando también a otros? ¿Y cómo las decisiones que dañan a otros eventualmente te dañan a ti también? Esta interconexión fundamental entre bienestar individual y social es la base natural de la moralidad, según Spinoza. No necesitamos mandatos externos para reconocerla. Solo necesitamos suficiente sabiduría y experiencia para ver las conexiones. Los 10 mandamientos, desde esta perspectiva, representan un reconocimiento tempero de estas conexiones naturales. Prohibían comportamientos que dañaban el tejido social porque sus creadores entendían intuitivamente que la destrucción de la comunidad eventualmente daña a todos sus miembros. Pero esta comprensión no estaba limitada a los creadores de los mandamientos. Está disponible para cualquier persona que reflexione cuidadosamente sobre las condiciones de la vida humana. La diferencia es que ahora tenemos herramientas conceptuales y evidencia empírica mucho más sofisticadas para entender estas conexiones. ¿No es emocionante pensar que tienes acceso a formas de comprensión ética que van mucho más allá de lo que estaba disponible para las personas que crearon los sistemas morales tradicionales? ¿Que puedes construir sobre su sabiduría mientras desarrollas insights que ellos no pudieron alcanzar? Esta perspectiva evolutiva de la moralidad no implica arrogancia hacia las tradiciones pasadas. Al contrario, implica humildad sobre nuestras propias limitaciones actuales y reconocimiento de que las generaciones futuras construirán sobre nuestros propios insights limitados. Los sistemas morales nunca están completos o finalizados. Siempre están en proceso de desarrollo, siempre respondiendo a nuevos desafíos y oportunidades, siempre siendo refinados por nuevas experiencias y conocimientos.
¿No es esto lo que observamos en los desarrollos morales más importantes de épocas recientes? La expansión de derechos civiles, el reconocimiento de derechos ambientales, el desarrollo de ética médica y bioética, la evolución de conceptos de justicia internacional. Todos estos desarrollos siguen el patrón que Spinoza había identificado. Principios morales fundamentales siendo aplicados creativamente a nuevas circunstancias mediante el uso de la razón y la experiencia, no mediante apelación a autoridades tradicionales. Este proceso continuará mientras los seres humanos enfrenten nuevos desafíos morales. Las tecnologías emergentes, los cambios ambientales, las transformaciones sociales, todos crearán situaciones que requerirán desarrollo moral creativo. ¿Estás preparado para participar en este proceso? Para ser contribuyente activo al desarrollo moral continuo de la humanidad, en lugar de receptor pasivo de tradiciones establecidas? La inteligencia artificial, por ejemplo, presenta desafíos morales que los creadores de los 10 mandamientos nunca podrían haber anticipado. ¿Cómo aplicamos principios morales fundamentales sobre dignidad, autonomía y justicia a situaciones que involucran entidades artificiales potencialmente conscientes? Las crisis ambientales globales requieren formas de pensamiento ético que trascienden las fronteras nacionales y las generaciones. ¿Cómo desarrollamos obligaciones morales hacia personas que aún no han nacido y ecosistemas que pueden no tener voz política? Los avances en biotecnología plantean preguntas sobre los límites de la intervención humana en procesos naturales fundamentales. ¿Cuándo es permisible o incluso obligatorio modificar la naturaleza humana misma? Estas preguntas no pueden responderse simplemente consultando textos antiguos, por sabios que sean. Requieren el tipo de pensamiento moral creativo e independiente que Spinoza había defendido. Uso de principios fundamentales, aplicados mediante razón rigurosa a circunstancias nuevas. Los 10 mandamientos pueden proporcionar alguna guía para este proceso. Su preocupación por la preservación de la vida, la protección de la comunidad, la importancia de la honestidad, son todos relevantes para desafíos contemporáneos, pero necesitan ser desarrollados y aplicados creativamente, no seguidos mecánicamente. ¿Puedes ver cómo esta perspectiva hace que la moralidad sea tanto más desafiante como más emocionante? En lugar de simplemente seguir reglas establecidas, te conviertes en participante en la creación continua de comprensión moral. Esta participación requiere coraje intelectual, disposición a cuestionar suposiciones establecidas y compromiso con la búsqueda honesta de la verdad, sin importar dónde lleve. Estas son las cualidades que Spinoza había mostrado en su propio trabajo y que esperaba que otros desarrollaran. Su análisis de los 10 mandamientos era solo un ejemplo de este tipo de investigación valiente. Mostraba que incluso las verdades aparentemente más sagradas e intocables podían y debían ser sometidas a examen racional riguroso. El resultado de este examen no era la destrucción de la sabiduría moral, sino su purificación y desarrollo. Las verdades auténticas sobrevivían al escrutinio crítico y se fortalecían. Solo las falsedades y supersticiones eran eliminadas. ¿No es esto lo que queremos para nuestros propios sistemas de creencias? ¿Que sean lo suficientemente sólidos para resistir el examen crítico honesto? ¿Que se basen en fundamentos auténticos en lugar de autoridades artificiales? La perspectiva de Spinoza ofrece herramientas para este tipo de autoexamen crítico. Nos enseña a distinguir entre sabiduría auténtica, basada en comprensión de la naturaleza humana, y construcciones artificiales basadas en autoridad externa. Los 10 mandamientos contienen ambas. Su sabiduría práctica sobre las condiciones de la vida social es auténtica y duradera. Su presentación como mandatos divinos incuestionables es construcción artificial que puede ser descartada sin perder la sabiduría subyacente. Esta distinción es crucial para el desarrollo moral maduro. Nos permite honrar la sabiduría del pasado, mientras nos liberamos de sus limitaciones. Nos permite construir sobre tradiciones establecidas, mientras las transformamos para enfrentar nuevos desafíos. Conclusión. Después de este profundo viaje a través del análisis revolucionario de Spinoza sobre los 10 mandamientos, nos encontramos ante una realidad tanto liberadora como desafiante. Lo que hemos descubierto no es la destrucción de la sabiduría moral, sino su democratización. Los mandamientos no pierden su valor al revelarse como creaciones humanas. Al contrario,
se vuelven más admirables como testimonios del genio moral de nuestra especie. La perspectiva spinociana nos enfrenta a una verdad fundamental. Somos mucho más capaces moralmente de lo que las tradiciones autoritarias nos han enseñado a creer. No necesitamos intermediarios que interpreten la voluntad divina, porque tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad de desarrollar comprensión ética profunda y auténtica. ¿Qué significa esto para tu vida personal? Significa que cada decisión moral que tomas, cada momento de reflexión ética que experimentas, cada intuición sobre lo correcto e incorrecto que desarrollas, es parte del proceso continuo de evolución moral de la humanidad. Tu pensamiento moral importa no solo para tu propia vida, sino para el desarrollo colectivo de la sabiduría humana. Los 10 mandamientos, vistos desde esta perspectiva iluminada, se convierten en maestros en lugar de amos. Podemos aprender de su sabiduría práctica sobre las condiciones necesarias para la vida social, mientras desarrollamos creativamente nuevas aplicaciones apropiadas para nuestro tiempo y circunstancias. Esta liberación de la dependencia hacia autoridades externas no nos deja a la deriva moralmente. Al contrario, nos conecta con fuentes más profundas y auténticas de comprensión ética. Nuestra propia naturaleza como seres sociales que florecen mejor en comunidades cooperativas y justas. ¿No es más noble actuar moralmente porque entiendes que es lo mejor para ti y para la comunidad humana que hacerlo por miedo al castigo divino? ¿No es más auténtica una espiritualidad que surge de tu conexión genuina con la realidad que una impuesta por doctrinas externas? El legado de Spinoza nos invita a una revolución silenciosa pero profunda, la revolución de la madurez moral. Ya no necesitamos ser niños morales que esperan que les digan qué hacer en cada situación. Podemos convertirnos en adultos éticos capaces de navegar complejas situaciones morales, usando nuestra propia comprensión desarrollada. En un mundo que sufre por fundamentalismos de todo tipo, la visión de Spinoza ofrece un camino alternativo, una espiritualidad basada en el asombro y la comprensión, una ética fundamentada en la sabiduría sobre la naturaleza humana, una moralidad que une en lugar de dividir. 3 siglos después de haber sido condenado como hereje, Baruch Spinoza emerge como uno de los grandes liberadores del potencial humano. Su análisis de los 10 mandamientos no fue un ataque a la moralidad, sino una invitación a participar conscientemente en su desarrollo continuo. La pregunta que nos deja no es si estos mandamientos vienen de Dios o de los hombres, sino qué haremos con el poder extraordinario que tenemos para crear significado, desarrollar sabiduría moral y transformar continuamente nuestra comprensión de lo que significa vivir bien. Esa respuesta está en tus manos. Y esa es quizás la revelación más empoderadora de todas, que el futuro de la moralidad humana no está predeterminado por autoridades del pasado, sino que está siendo creado continuamente por cada persona que tiene el coraje de pensar moralmente por sí misma. El experimento moral de la humanidad continúa, y tú eres tanto su beneficiario como su participante activo. Spinoza nos mostró que somos mucho más capaces de lo que jamás imaginamos. Ahora depende de nosotros vivir a la altura de esa capacidad extraordinaria.